Entonces les contaba que lo que íbamos ahora es ver cómo se podía trabajar este tipo de datos, donde lo que tenemos, o sea, el registro que yo tenía era si el racimo tenía daños o no tenía daño y qué tratamientos le habían aplicado, qué tipo de conducción, porque son parrales que en algunos están en espaldera y otros en parral propiamente dicho, y en distintos lugares. Y la idea era ver si el tratamiento químico más el agregado de esto, que es una hormona de confusión sexual, afectaba el daño. Bueno, entonces cuando uno empieza a hacer la parte de estadística descriptiva, pareciera, ¿no?, a simple vista que el tratamiento, este es el porcentaje de daño, ¿no?, expresado como porcentaje, y en los dos tipos de conducción. Entonces se ve que cuando se aplica el control químico sumado al control hormonal, los niveles de daño aparecen como más bajos. Bueno, entonces, lo primero que hizo, lo primero que se hace siempre es como un modelo lineal para ver qué es lo que está pasando. Aunque después no es muy válida esta prueba, ¿no? Entonces, acá como que salta lo del tratamiento, igual este valor P es sospechoso, ¿no? Y pareciera que no hubiera una interacción, o sea que el tratamiento es igual, se comporta de igual manera en los dos sistemas de conducción. Pero bueno, ven que pregunta esa es válida. O sea, si ven, por ejemplo, qué pasa acá, estos son los gráficos de residuales, ¿no? Entonces, fíjense acá como primero que hay bastante variabilidad, ¿no? Pero como no se cumple el supuesto de homogeneidad, ¿no? Y como No. a medida que aumenta el predicho, aumenta mucho el valor de. Bueno, y si hacemos los histogramas, vemos que es una distribución bien asimétrica y el QQ-plot, no, nada, no se cumple. Y acá el Shapiro también da que se rechaza. Bueno, entonces, ¿cuál es la distribución? Si lo que nosotros observamos es el número de racimos dañados sobre un total de racimos y los resultados de cada observación era el racimo tiene daños o no tiene daños. ¿Ven? Acá yo les puse la fotito de cómo es el efecto de este bicho. Bueno, entonces la idea era modelarlo como un tratamiento, como un modelo, perdón, con GLM, donde nuevamente tenemos la cantidad de daño, la cantidad total menos la cantidad de daño, o sea, el éxito. Acá le estamos llamando éxito, aunque parezca contradictorio, al daño. Y el no éxito es el no daño, en función del tratamiento. O sea, por ahora yo dejé de lado los otros factores que eran el tipo de conducción y el lugar. Después vamos a ver cómo los podemos agregar. Bueno, entonces miremos acá y después igual vemos Este es el script, ¿no? Se llama modelos generalizados. Esto es tratamiento de confusión sexual. Era muy gracioso cómo explicaban lo que se trataba la confusión sexual. Bueno, entonces, acá, acuérdense, ¿no? Estamos usando el mismo modelo, el Logic. O sea, esto no se puede interpretar. Pero fíjense que antes, en el ejemplo anterior, teníamos un modelo de regresión, porque estábamos poniendo la variable explicatoria, que era la temperatura, era una variable continua. En cambio acá tenemos una variable discreta, o sea, lo que estamos haciendo es un análisis de varianza. Entonces, nuevamente, fíjense que acá, ven que está el intercept y está el tratamiento de eso, o sea, que estaría faltando en el modelo el otro. Acuérdense, ¿no?, que lo que hace el modelo acá es eso, ¿no? Es como fijar un modelo, fijar un parámetro y poner el otro en función de eso. O sea que acá este sería el valor del tratamiento químico y esta sería la diferencia. Ahora vamos a ver
para poder interpretarlos los vamos a pasar a los valores que corresponden. Y esto es el indicador de cuánto explica el tratamiento, el daño, ¿no? La verdad que no hay como una gran diferencia. Este sería la variabilidad del modelo donde yo no pongo el tratamiento, o sea, nada, y esto es cuando lo pongo. Bueno, entonces vamos a ver en el comando, voy a poner esto. Acuérdense que esto no está mal y que es a fines simplemente exploratorios, ¿no? Cuando uno entra, por eso lo fui a mirar, cuando uno entra a veces los tratamientos y les pone 1, 2 y 3 y le aparecen un grado de libertad y es más que un nivel, verifiquen porque es una manera a veces de darse cuenta que lo está tomando como una covariable, ¿no? Bueno, analizamos los supuestos. Bueno, el control químico parece tener más variabilidad. Vamos a esto. Bueno, no se cumplen, entonces vamos acá. Bueno, entonces, para interpretar los coeficientes, lo que hay que hacer es aplicarle la función inversa, ¿no? Como es el logaritmo, acá le vamos a aplicar el logaritmo al cociente de 1, no, de P sobre 1 menos P. O sea, no lo vamos a llevar en términos de probabilidad, sino que lo vamos a expresar como un cociente de éxito sobre no éxito. O sea que simplemente lo que vamos a hacer es esto. Bueno, entonces eso nos da 0,2. Y el otro valor... Bueno, vamos a ver cómo se interpretan entonces en este caso que no tenemos un modelo de regresión. No. Lo que nosotros vamos a interpretar en este caso, porque acá no tenemos algo que vamos a ajustar, lo que queremos saber es cuál es el efecto del tratamiento, ¿no? No vamos a predecir daño. Entonces lo que vamos a mirar en el modelo es esto que se llama odds, o razón de chances. La razón de chances, fíjense que es distinto a lo que sería una tasa de incidencia. Por ejemplo, si yo tengo, estos son mis 100 datos, y 10 casos me dan con daño y 90 me darán sin daño, entonces si yo calculo la tasa de incidencia diría que 10 de cada 100, o sea que el 10% sufrió daño. Pero en este caso yo lo que voy a calcular es la proporción de daño versus la proporción de no daño. Y eso es lo que se llama una razón de chances. Entonces, en este caso sería 10 sobre 90. O sea, lo que es la razón de chances es el 11%. O sea, que lo que estoy calculando es esto. Eventos a favor sobre eventos en contra. Pero, por ejemplo, si ese valor nos da 3, ¿no? Nos está diciendo de que cada 4 observaciones o repeticiones se espera que 3 estén dañadas y 1 no. En este ejemplo, por ejemplo, si teníamos 917 racimos, que fueron los que observaron, y había 510 que estaban dañados. Entonces, si quisiéramos calcular la razón de chances, tendríamos que hacer dañado sobre el total, sobre el complemento que es no dañado sobre el total. Y esto nos da 1,25. O sea, hay 5-4 a favor de la presencia del daño. Y si queremos expresar el odds, en realidad lo que le pedimos es el logaritmo natural. Entonces, ¿cómo se interpreta? Si el odds es negativo, es menor que 1,
lo que nos está diciendo que el denominador es mayor. Entonces es más probable que no ocurra el suceso que ocurra. Cuando es 1, es X probable. O sea, la probabilidad de que eso ocurra es igual a la que no ocurra. Y cuando es mayor que 1, entonces la probabilidad de que ocurra es mayor. Acá hay dobles más, es más probable. Bueno. ¿Se entendió esto, lo que es el odds? No es tan fácil de interpretarlo, ¿no? Pero estos ejemplitos se entendieron. ¿Sí? Bueno, entonces, esto era lo que nos había dado a nosotros por resultado. Acuérdense que lo que yo estoy trabajando es con con esta función de enlace. Entonces, si a este le saco el antilogaritmo, o sea, saco esto, estoy sacando el antilogaritmo de p sobre 1 menos p. Y me da 0,2. Entonces me dice que la probabilidad de daño sobre la probabilidad de no es un 2%. O sea que hay 1 cada 50 dañados. Y en lo que me está diciendo, es, acuérdense que el que me pone en 0 es el químico, ¿no? Porque lo que hace, aunque no lo ponga, lo toma como referente. Y este que está acá es el cambio de pasar de químico a químico más TSL. Entonces, si yo hago el antilogaritmo de esto, me da 0,19. Entonces, fíjense que lo que me está diciendo que esto disminuye en un 19% respecto al químico, ¿no? Porque ven que es más bajo, o sea que la probabilidad de daño sobre la probabilidad de daño está disminuyendo un 19%. O sea, lo que disminuye no es la probabilidad, sino este cociente. O sea, lo que en este caso pasamos de un 20, pasamos de un 2, y esta es la diferencia, ¿no? Con respecto al otro. Fíjense que al ser menor que 1, lo que me está diciendo es que es más grande la probabilidad de que no se produzca. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, en este caso, nos está diciendo que aplicar este producto hace que la chance de daño disminuya. Por esto, ¿no? Bueno, acuérdense de que si es menor que 1, implica que es más probable que no ocurra que sí ocurra. Bien, entonces, Teresa, modelo... Sí. en términos del problema, estaba invertido, ¿cierto? Era, cuando digo que ocurra, me estoy refiriendo Al daño. aquí allá, está bien. No me acordaba, las hipótesis estaban. No la hipótesis, La P. Acá la P es la probabilidad de daño. La variable que yo estoy tratando de modelar es el daño. Estoy diciendo, a ver, ¿cuál es la probabilidad que se dañen los racimos cuando le agrego? Claro, está bien. Eso. ¿Sí? Sí, Bueno. sí, me confundí porque que no es lo que yo busco que no se dañe, digamos. Ah, está bien. Bueno, si vos hubieses entrado al revés, entonces este valor te hubiese dado mayor que 1. Claro. O sea, no es que hay una manera, o sea, si la haces, te va a dar... Sí, está bien, es forma de interpretarlo, ¿no? Bueno, Teresa, sí. ahí yo me confundí, ahora no, es un tema más de fórmula. Cuando después se interpreta ahí los coeficientes del modelo, ¿es el antilogaritmo? ¿Cómo que se toma esa parte? Como que no me quedó claro. Esto es el logaritmo, acá dice log, pero en realidad es el logaritmo natural. El base con los logaritmos neperianos. Entonces, si yo quiero hacer esto, el antilogaritmo, lo que hago es elevar este valor, esta chance, esto que está acá, el x es e elevado a este número. Es esto, mirá. Esto es lo que estamos haciendo.
este pedacito, ¿ves? L elevado a los coeficientes. No estamos calculando ahora las probabilidades, sino la razón de las probabilidades. Bien, gracias. No, de nada. Bueno. Y perdón. Sí. Perdón, yo hago otra consulta. Vio que cambió, o sea, lo que cambia, lo que disminuye es el odds, pero no la probabilidad. Porque en este caso disminuyó un 19% con el tratamiento de confusión sexual. ¿Existe la posibilidad, digamos, porque acá qué pasa, como era 1.25, que baje un 19, en sí no cambiaría la interpretación del odds, que si es mayor que 1, es más probable que ocurra que no. Pero ¿existe la posibilidad de que baje un 30% y me cambie el odds? O sea, ¿me cambie la interpretación? No sé si se entiende la pregunta. No. ¿Vos decís porque, que en vez de darte 0,19 te diera 0,3? Claro. Y el odds, que es, porque acá dice, el odds es el que disminuye, no la probabilidad. ¿Disminuye en un 19%, o sea, en un 0,19? ¿O qué es lo que disminuye un 19%? Este es lo que disminuye al ponerlo. Porque lo que acá no despejamos, o sea, no sabemos, 0,19 es el resultado de esta división. Nosotros no calculamos la probabilidad como en el otro, porque acá estamos en un análisis de varianza. Entonces, lo que hacemos es calcular en cuánto cambia la chance de estar dañado o no dañado cuando le aplicas el producto. Esa es la interpretación de estos coeficientes. Si nosotros tuviéramos dosis, ponele, de productos químicos, y entonces ahí sí por ahí podríamos calcular cuál es la probabilidad de daño en función de la dosis. Pero acá tenemos esos dos factores, o sea, con el TSL y sin el TSL. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Porque antes hacíamos una regresión y ahora es un análisis de varianza, o es un modelo con dos factores. Claro. Pero vamos a seguir y después vamos a ver otras cositas. Hay una parte después donde lo ponemos en probabilidad. Bueno, pero quedémonos hasta acá, ¿sí? Con que esto quede claro. Lo que necesitamos para poder, porque acá nosotros vimos que este cambio es significativo, pero esto es válido también bajo ciertos supuestos. Bueno, los supuestos es que la muestra sea aleatoria y las observaciones sean independientes. En este caso, lo que estamos suponiendo cuando yo tomo los racimos, de una cantidad de racimos, o sea, de una muestra y cuento los dañados de los no dañados, es que estoy tomando muestras independientes, porque si yo tuviera yo saco un racimo y después vuelvo a contar sobre la misma muestra, ahí me van cambiando las probabilidades. Entonces, lo que tengo que hacer es asegurarme que estas observaciones sean independientes. Bueno, después, esto de la linealidad de los predictores, porque nosotros el modelo lo que estamos usando era, acuérdense, que la función esa de G sub nu, decíamos que era beta 0 más beta 1, o sea, ahí lo linealizábamos. Después que haya ausencia de sobre o subdispersión. Entonces ahí lo que se trabaja es sobre la deviance. Lo que hay que mirar son los valores de deviance. Y también revisar los residuos y que no quede algún formato o algún patrón en el gráfico de residuos. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de lo que es esto de la deviance, ¿no? La deviance dice que es una medida de falta de ajuste. Y lo que hace es comparar la verosimilitud. ¿Ustedes vieron alguna vez métodos de máxima verosimilitud o algo parecido? Y mínimos cuadrados habíamos visto en la primera clase. Lo que hacen los métodos de máxima verosimilitud es tienen otro enfoque. Dicen, para esta muestra,
para la función dada, cuáles serían los parámetros más verosímiles. O sea, si yo asumo que esta muestra tiene distribución binomial, entonces lo que hace el método de máxima verosimilitud es decirme, estos son los valores más creíbles para la muestra esta que vos tuviste. O sea que es un enfoque que se llama un enfoque bayesiano. O sea, lo que nosotros hacemos es determinar cuál es la función de distribución de los parámetros, pero para esa muestra, ¿no? Que es lo que dice acá. Es la técnica que estima los valores de tita. Tita es una forma general de expresar los parámetros. La idea es tomar la estimación que haga más creíble los valores de esa muestra. Después, la semana que viene, vamos a ver un poquito más en profundidad este método. Pero acuérdense que como el de mínimos cuadrados, lo que tenía como objetivo era minimizar los residuales. Y acá es encontrar cuál es el parámetro más creíble. Bueno, entonces lo que hace es esto, calcula los valores de los parámetros para el modelo saturado, o sea, con los términos de factores que a mí me interesen, y lo compara con este que se llama red, que es el no saturado. Entonces calcula la verosimilitud. Y esto de pasarlo en logaritmos simplemente ayuda a hacer las cuentas, o sea, lo convierte en algo aditivo. Eso después lo vamos a ver en detalle. Entonces, cuanto mayor es este valor, ¿no? Lo que me está diciendo que peor es el ajuste. Porque... Teresa, sí, está una puesto... pregunta. ¿Qué? ¿Cuál sería el modelo saturado y el modelo reducido? ¿O estoy... No, esto está escrito, perdón, está escrito al revés acá. Esto acá abajo tendría que decir... Sí. Acá tendría que decir... Acá. Y acá se... ¿Cuál es el modelo saturado y cuál es el reducido? El modelo saturado es en el cual vos le ponés los parámetros que explicás. Y el reducido es en el que vos no pones ningún parámetro. Simplemente le pones un 1. ¿Sí? Entonces, si ese valor de Debian te da muy grande, entonces el modelo no ajusta mucho. Vieron que acá, cuando vimos este ejemplo, acá, ¿ven? Esto que dice null deviance es el modelo reducido. O sea, sería este que está acá, donde en vez de poner tratamiento, yo pongo un 1, no pongo nada. Y el modelo, este que dice residual deviance, es la de este modelo. Entonces acá, si ven, se redujo, sigue siendo relativamente grande con el resto. Bueno, entonces, fíjense, acá está. Si yo ajusto el modelo sin ninguna covariable, como te decía antes, con el 1 solo, y lo corro, fíjate que, ¿no? El modelo reducido es este, ¿no? El que no tiene ningún parámetro que lo explique. Y ahora, cuando lo que le agregamos esta covariable, que era la del... Bueno, el que hicimos antes le habíamos agregado los tratamientos. Ahora le vamos a agregar también el término de conducción. ¿Se acuerdan que estos datos venían de espaldera y de Parrales? Entonces el modelo que voy a correr es este. El mismo de daño y total menos daño y la conducción. Al ponerlo así, me va a considerar también la interacción y la familia binomial. Entonces, este modelo lo que hace es bajar un poquito los valores de deviance. Habría que ver cuánto se achican con respecto al otro. Bueno, vamos a ir haciéndolo en R. Acá, donde dice agregamos el modelo a la covariable,
lo que hacemos con este car es una librería. Una manera también de escribirlo en R para invocar la librería es esto y los 4 puntitos y después la función. Bueno, entonces en este caso me dice que la interacción es no significativa, ¿no? O sea que los tratamientos son independientes del tipo de conducción y que la conducción tampoco afecta. O sea que el haber agregado la conducción no me cambió en las conclusiones. Y bajó un poquito el valor de Deviance, pero si ustedes miran tampoco lo bajó mucho. Bueno, entonces, ¿qué otra cosa podemos hacer? Dice que en este caso no bajamos mucho la Deviance, pero dice que otra de las cosas que puede hacer que la Deviance sea alta es esto, es que tengamos valores atípicos, porque es como muy sensible, ¿no?, a valores fuera de tipo. Como estos son datos observacionales y no son datos que vienen de un diseño experimental, puede ser que tengamos datos que estén fuera de tipo. Otra de las cosas es que el modelo no esté bien especificado o que la estructura del modelo no sea correcta. Pero bueno, vamos a ver cómo podemos hacer para detectar si los valores fuera de tipo son los que están jorobando. Entonces, hay una función en esta librería que se llama así, half-norm, y que lo que hace es graficarnos y marcarnos cuáles pueden llegar a ser valores fuera de tipo. Entonces acá lo marca, el 1 y el 2 es el orden, ¿no? Sería el primero y el segundo valor están fuera de tipo. Entonces yo lo que puedo hacer es reestructurar la base de datos diciéndole con este comando, así entre llaves, marco qué filas y qué columnas quiero. Si no le pongo ninguna, me marca todas las columnas. Y si le pongo así con signos negativos, me elimina esas filas. O sea que con este comando le estoy diciéndome, arme un objeto, llámele 1, este es un nombre de fantasía, que sea la base original, donde no considere ni el primero ni el segundo registro, ¿no? Estos dos son filas. Esto es una manera de sacar, de registrar datos de una base, ¿no? Si yo quiero armar un subconjunto o de todos los datos quiero un sectorcito, le puedo decir qué fila y qué columna quiero. Bien, entonces ahora ¿qué hago? Corro el modelo, el mismo, pero le cambio la base de datos. O sea, en vez de usar datos, uso 1, que es este, ¿no? El que ya estoy eliminando estos dos. Esta función me los está detectando como fuera de tipo. Entonces, fíjense que lo que hace ahora, ¿no?, es deducir. Este era el valor de Deviance que teníamos antes y ahora bajó un poquito. Vamos a ver esto en R. ¿Cómo se hace? ¿Me van siguiendo hasta ahora? Si no me paran, ¿eh? Sí, sí. ¿Sí? Bien. Tenés una pregunta, pero bueno, para consultarte, digo, otra manera, digo, del tema de los datos estos atípicos outlier era el boxplot también, ¿no? Sí, lo que pasa es que esta función en particular te está diciendo que cómo actúan como outlier acá, en este tipo. Está. En este modelo. Sí, vos podías hacer eso. Después, bueno, los que hicieron el curso de R yo les mostré que hay, cuando ustedes corren un modelo lineal, se pueden detectar con una función que se llama influence. Entonces te marca cuáles datos son más influyentes en el momento de ajustar el modelo. Bueno, entonces corro esto. Me muestran el gráfico cuáles son. Entonces reestructuro mis datos y lo armo. Siempre hay que armarlo, es mejor. Yo podría poner datos que me lo pisara, o sea, guardarlo con el mismo nombre, pero no conviene hacer eso. Siempre es mejor armar un objeto nuevo.
y corro ese modelo, entonces acá le pido la comparación de las dos, ¿no? Entonces, este es ahora la deviance de este modelo y bajó respecto a la otra que era de 1000 y pico. Bueno, lo que podemos hacer es volver a probar a ver si quedaron. Lo que pasa es que siempre que yo elimino un dato fuera de tipo, se me van a generar otros, ¿no? Es como si yo pongo a la gente de mayor a menor y saco a los más altos, el que estaba ahí ahora va a pasar a ser el más alto. Entonces, acá pasa más o menos lo mismo. En este caso, me está diciendo que el primero y el tercero también pueden ser considerados como datos influyentes. Entonces, bueno, vuelvo a correr. Y bueno, acá bajó un poquito. Podría volver a hacerlo. Y siempre ven que me van a aparecer. Teresa, Sí. no escuché cuando dijiste, ahí entre paréntesis, el signo menos le estás diciendo que no tome esos dos datos. Claro. Porque vos, fíjate que este comando es así. Vos lo pones entre estos corchetes y una Sí. coma en el medio. Todo lo que pongas de este lado te está indicando qué filas querés. Ah, bien. Y de este lado, qué columnas. Si vos no le pones nada, te toma toda la base de datos. Si yo te le pusiera un 1, me va a dar solamente la primera fila y todas las columnas. Si yo quiero, por ejemplo, del 1 al 10, le pongo del 1 al 10. Y los que no quiero, los pongo con signo negativo. Ah, bien, gracias. Podés ir como seleccionando pedacitos de tu base de datos. Bueno, entonces, pero en realidad fíjense que si yo sigo usando esta función, seguiría limando, ¿no? Entonces, hay que ser criterioso con esto y tener en cuenta cuáles serían, hasta dónde lo uso. Porque en realidad lo importante de esto sería, si a mí me marca estos dos, lo que yo tendría que hacer o lo que yo hice en su momento es ir y mirar esos datos, revisarlos, ¿no? Realmente ver si son datos muy fuera de tipo, si me cambian mucho. O sea, es una herramienta que me puede ayudar, pero bueno, hay que tomarla con cuidado. Bueno, entonces ahora sí vamos a ver lo que preguntabas vos antes del tema de la probabilidad. O sea, que vos podés obtener, sí, los predichos en este modelo, si querés graficarlos, pero fíjate que te los podés pedir. El predict que usábamos antes, pero si vos le pones el tipo lint, te lo pone en la escala del enlace que usamos. Y si lo pones tipo respuesta, te lo pone en el valor en la escala original. Bien. Pero acá en realidad nos serviría como para hacer un gráfico de residuales versus predichos o ese tipo de cosas. Eso después lo vamos a hacer en los ejercicios. Bueno, y les quería contar una cosita más, que es un poco para introducir el tema que vamos a ver la semana que viene, es ¿qué pasa con estos datos? Fíjense que estos datos están agrupados, ¿no? O sea que nosotros, los datos estos, los tomamos, ¿se acuerdan? Dentro de localidades. Entonces, el manejo espaldera de una localidad tiene una característica que quizás no tiene la otra. Entonces, estos es lo que se llaman datos jerárquicos o anidados. Y nosotros hasta ahora no tuvimos en cuenta la localidad. Entonces, supusimos que era todo igual. Y los individuos dentro de una localidad comparten una característica en común. Entonces, lo que podemos hacer es decirle al modelo eso. Entonces, lo que se trabaja generalmente, ese tipo de análisis jerárquico, es a través de un efecto aleatorio. En este caso, el efecto que produce ese análisis jerárquico es la localidad. Pero a nosotros no nos interesa la localidad. En este caso particular, las localidades se tomaron, o sea, cuando se fue a hacer el recuento, se agarró al azar y se tomaron al azar. Entonces, a mí el efecto de localidad en sí no me interesa para nada.
O sea, es lo mismo que pasa con cuando uno hace bloques. ¿Vieron? El bloque lo ponemos en el modelo porque sabemos que es algo que puede llegar a afectar a la variable respuesta, pero al investigador no le interesa. En cambio, el efecto fijo es algo que a mí sí me interesa, que yo en este caso lo puse a propósito. O sea, puse un tratamiento y puse el otro. Imagínense que mi postura fuera otra, que yo dijese, bueno, en Mendoza están aplicando un montón de tratamientos distintos y yo quiero saber si hay variabilidad entre esos tratamientos. Entonces tomaría las distintas chakras, o los cuarteles, como le llaman eso, y mediría el efecto de los distintos tratamientos al azar. Pero acá no, acá son específicos esos dos. Pero en cambio no lo es la localidad. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Entonces, para eso vamos a usar otra librería, ¿sí?, que se llama GLMR, que son modelos generalizados random, la R es de aleatorio. Entonces, donde yo puedo poner esos factores que no me son de interés, pero como un factor aleatorio. ¿Sí? ¿Se entiende la lógica de esto? O sea, yo lo pongo como si fuera una covariable, como si fuera un bloque, pero lo que voy a hacer es estimar la variabilidad que tiene eso, y eso va a salir de la parte del error. Entonces, acá lo que le estoy agregando, fíjense, al modelo de conducción y tratamiento, esto, pero lo pongo así entre paréntesis. Y el 1 menos DEP, lo que me estoy diciendo es que el anidamiento es en la media general. Imagínense si tuviera además dentro del departamento el valor de la chakra. Entonces tendría que poner 1 dado el departamento, dado la chakra, y ir haciendo como se hace con los modelos anidados, ¿no? Entonces, en este caso, lo que yo estoy agregando es esto para que esta variabilidad salga de él. Bueno, entonces en este caso, lo que corro, fíjense, bueno, acá está puesto en un costadito, como en este modelo 4, donde le estoy sacando de alguna manera el efecto de la localidad, cómo baja la deviance. No, perdón, acá están puestos los acaiques, pero bueno, la deviance también baja. Este lacaique era ese indicador que yo les decía que en solito no tiene interpretación. Entonces, en los distintos modelos que íbamos corriendo, se van reduciendo. Entonces, uno termina siempre seleccionando el modelo que tiene este menor indicador. Acá, fíjense que me saca los efectos fijos, ¿no? El intercept, el parral, igual, lo mismo que antes, y no está esto porque esto aparece como un modelo, como un efecto aleatorio. Que después la semana que viene vamos a ver si yo estoy interesada en estimar la componente de varianza de ese efecto aleatorio, cómo hacerlo. Bueno, vamos a ver esto cómo viene acá. Entonces, la librería que necesitamos, esta va a ser para hacer una prueba de comparaciones múltiples. Entonces, fíjense, es lo mismo que antes, conducción y tratamiento, pero ahora le agrego esto. Le pido resumen, le pido la caique y comparo. Y acá, no sé qué es esto, perdón. Bueno, esto no sé si ustedes lo tienen. Esto era algo que yo quería probar, pero no está bien. Quería probar que esto, no, ya sé. Que si yo le pido los predichos de tipo respuesta, es lo mismo que hacer el exponencial del predicho con el entorno. O sea que cuando pasa respuesta lo que hace es eso. Esto era lo que quería probar. Bueno, entonces acá encontramos
que había diferencias significativas entre los tratamientos, ¿no? Entonces lo que podríamos hacer es hacer una prueba o calcular los intervalos de confianza para las diferencias. Igual en este caso, como son 2 niveles, como que no tiene mucho sentido. Pero igual se los muestro para ver cómo hacerlo cuando yo tenga más niveles. Entonces, hasta ahora nosotros venimos viendo que usamos los de la librería esta Agricolae. Pero hay otra librería que es bastante más compleja, esta que se llama Mulcom. Entonces, esta librería podemos utilizar otros tipos de modelos. Por ejemplo, los modelos que salen de los modelos lineales generalizados. Entonces acá lo que le estoy diciendo con esto es que haga para los tratamientos una prueba de Tucker. Y con esto le estoy pidiendo que me calcule los intervalos de confianza. Y acá, al hacerle el exponente, lo que hago es pasarlos en lo que me decía en términos de... Bueno,